Hola, en el área de relaciones y álgebra hay conceptos muy importantes. Ya vimos unos en los videos anteriores, por ejemplo, sucesiones es un concepto muy importante. Sin embargo, en esta área hay uno que es clave, que es el concepto de variable. En este video vamos a ver cómo el concepto de variable y constante se pueden trabajar a través de una situación de la vida cotidiana. Y es que en la vida cotidiana hay situaciones que son variables y que ya los números por sí solos no son suficientes para poder modelar esa situación de la vida cotidiana. Y ahí es donde entonces tenemos que tener más herramientas, y una de esas herramientas precisamente es el concepto de variable. Entonces veamos el siguiente problema y cómo poco a poco vamos a ir sacando estos conceptos. El problema planteado dice lo siguiente: el diario Investigación le paga a sus vendedores semanalmente de la siguiente forma: un salario fijo de 15.000 colones, más 25 colones por cada periódico vendido. Andrés trabaja en ese diario y desea conocer posibles salarios dependiendo de la cantidad de periódicos que venda por semana. Para eso, hace una tabla. La cuestión es ayudarle a Andrés a completar la tabla. La tabla que plantea Andrés es, ya él se da ciertas cantidad de periódicos que vende por semana o que podría vender por semana. Se dio qué pasa si vende 0, si vende 100, 300, 400, 500, 1000 y 2000 periódicos. Entonces lo que tenemos que calcular es el salario respectivo para cada uno de estos casos que, insisto, que él se dio particularmente. En el caso de que no venda periódicos en una semana, el salario, así como lo establece el pago, entonces sería de 15.000 más 25 por 0, que sería la cantidad de periódicos que vendió. Entonces el salario sería 15.000. En el caso de que venda 100 periódicos, entonces el salario sería 15.000 más 25 por 100, que son los 100 periódicos que vendió, y esto daría 17.500. Si vende 300 sería la misma operación, lo que cambia acá es en lugar de 100 pasamos a 300 y el resultado serían 22.500. Si fuera 400 la cantidad de periódicos vendida, entonces el salario sería de 25.000. Si fuera de 500, la operación sería igual, 15.000 más 25 por 500 y sería 27.500. Y si el salario fuese, perdón, si la cantidad de periódicos son 1000, el salario fuese 40.000, que es el resultado de 15.000 más 25 por 1000. Y si vendiera 2000 periódicos, entonces el salario fuera de 65.000 colones, pues sería 25 por 2000 más los 15.000 colones fijos. Entonces, de esta forma es como se completaría esta tabla. Como podemos ver en la tabla tenemos ciertas cantidades. ¿Okay? Estas cantidades, ¿okay? Igual como podemos visualizar en la tabla, por ejemplo, el número de periódicos vendidos, que también se repite acá, ¿verdad? En la formulita se repite aquí, que es el número de periódicos vendidos. Y también el salario que se obtiene son cantidades que van variando entre una fila y otra. Entonces a esas cantidades se les llama cantidades variables. A las otras cantidades que aparecen allí, que es el 15.000 y el 25, como pueden ver, entre cada cálculo no tiene ninguna variación. A esas cantidades se le llaman cantidades constantes. Entonces, como podemos ver en el problema, algunas de las cantidades son cantidades variables y otras son cantidades constantes. ¿Por qué esto es importante? Por lo siguiente, pues resulta que si yo quisiera averiguar, por ejemplo, aquí tenemos cierta cantidad de números de periódicos vendidos.
Pero si una semana fueron 305, otra semana fueron 800, otra semana fueron 803 y no aparece aquí en la tabla, lo mejor es calcular algo que me sirva para siempre. Entonces, si yo a esto le coloco una letra N, donde ese N es el número de periódicos vendidos en una semana, la formulita, podemos ver que la fórmula va a ser 15.000 más los 25 por N, donde N es la cantidad. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Esto nos va a dar otra cantidad que va a ir variando, que sería el salario. Entonces lo representamos con una S. Y así podemos ver que en esta fórmula las cantidades que eran cantidades variables son representadas ahora por letras, y las cantidades que eran cantidades constantes son representadas ahora por números. Y entonces en la fórmula S igual a 15.000 más 25 por N tenemos dos variables y dos constantes. Así ya podemos definir lo que es una constante y una variable en el área de relaciones y álgebra. Una constante es aquella cantidad que no cambia su valor durante una serie de cálculos efectuados, y una variable es una cantidad que según el contexto toma diferentes valores. Para denotarlas se utilizan letras del abecedario. Como obtuvimos la fórmula anterior, S igual a 15.000 más 25 por N, entonces como ya vimos tenemos dos variables, S y N, y dos constantes que son 15.000 y 25. Como la definición lo dice, el N y el S toman diferentes valores, van variando los valores. Entonces, esta fórmula es muy importante porque la fórmula algebraica permite darnos ya, no como la tabla, que son algunos casos particulares, sino que con la fórmula, si le doy un valor cualquiera a N, inmediatamente obtenemos un valor de S. Entonces, por ejemplo, si en una semana Andrés vendió 1.324 periódicos, él con la fórmula, sin necesidad de la tabla, con la fórmula puede resolverlo y decir que ese sería 15.000 más 25 por N, pero en ese caso N es 1.324. Y ahí se obtiene entonces que S es igual a 48.100. Si en otra semana en lugar de 1.324 vende 1.600, entonces se toma N, sería 1.600, y el valor de S, el valor respectivo. Y entonces podemos ver que la importancia de esta fórmula es que no importa el valor de N, el valor en este caso de la cantidad de periódicos que se vendan, con solo introducirlo acá ya podemos obtener cuál va a ser el salario sin necesidad de una tabla.